Kunan punchawmi hayachimuykichik. Llaqtanchikmanta rimananchikpaq. Kay suyunchikpi sasachakuykunamanta rimanapaq. Kay kipum willawan iskay pachak kulli aylluraqmi manu kachkan. Hinallataq kay hapaqñanpa karu waqtanpi chulpakuna allinchana kachkan. Tambukuna allinchana kachkan. Yarqakuna ruwana kachkan. Kawsayninchik rurunanpaq. Para paqarimunanpaq. Chaytam kay kipu willawachkan. Hinallataq rimananchik kachkan raymi punchawninchikmanta. Inti taytanchikpa punchawninmanta. Aproximadamente desde la década de 1470, los incas llegaron y dominaron los 3 valles sobre los que se asienta hoy día Lima metropolitana. Como en otras regiones, no solamente exigieron tributos y servicios a los curacazgos locales, y esto por la importancia de Lima, no solo en cuanto a su fertilidad como valle, sino también a su conexión con el Capajñán, el famoso Camino Real Inca. Pero también había un detalle importante. Aquí se encontraba Pachacámac, el oráculo más importante del mundo andino. Soy Gonzalo Torres y el dominio de los incas del Cusco sobre lo que hoy es nuestra capital sucedió en el Perú. Jesús, en verdad estoy recurriendo a ti porque tienes un trabajo interesante haciendo esta prospección de todo Lima prácticamente, cuando se han instalado estas redes de gas por varios distritos de Lima. Entonces hay una mirada exclusiva sobre varias zonas interesantes de Lima, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de trabajo has hecho ahí? O sea, ¿se han encontrado objetos? ¿Qué cosa? En realidad, la historia de miles de años que tiene la ciudad de Lima se encuentra aún debajo de sus pistas y calles. Nosotros hemos tenido ese privilegio de poder encontrar esos fragmentos de la historia que aún oculta la ciudad de Lima. Y huella de ello es los cientos de hallazgos arqueológicos de diferentes periodos y culturas que tiene la ciudad. Por ejemplo, hemos encontrado desde herramientas líticas, hablando de los primeros cazadores-recolectores, hasta aríbalos de la cultura inca, pasando por la cultura lima, la cultura ichma. A mí me gustaría saber también esa presencia que tú has hablado de un aríbalo, la presencia inca no es tan conocida en Lima, o más bien de pronto la gente no le da tanta importancia a lo inca porque quizás las manifestaciones no son tan visibles. Efectivamente, Lima o el Valle de Lima, cuando recibe la anexión del Imperio Inca, su forma de anexarla es muy corta en el tiempo, que no deja una huella tan tangible en el tiempo, digamos, visible o monumental arquitectónicamente. Alrededor de 1470, durante el mandato de Pachacútec, las tropas incas al mando del joven Túpac Yupanqui llegaron a lo que los arqueólogos conocen como la Costa Central, conquistando los curacazgos que se hallaban en la zona y anexando esta región al Tahuantinsuyo. Los incas llegan acá y encuentran ya un valle, o encuentran valles ya, digamos, domesticados, ¿no? Porque acá los Ichma probablemente heredaron canales de la cultura más antigua que eran los Lima. Se habían repartido el territorio guiándonos, digamos, por sus canales de regadío, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el canal de Sulco, el canal del Huatca. Ya era un valle sumamente fértil. Igual, digamos, podríamos indicar para el Valle del Chío, donde por lo menos en el Valle Medio habían cocales. Pero en este caso, centrándonos en la costa, podemos decir que la presencia de los incas supone relaciones múltiples, porque con algunos grupos ha tenido buenas relaciones, digámoslo así,
con otros han sido más bien enfrentamientos, pero finalmente se consolida la presencia inca en la costa y asociado o relacionado con otros grupos costeños va creciendo su poder y va ocupando más territorio. Ese patrón es de acuerdos, de asociaciones, de colaboración, pero también eventualmente de enfrentamientos, según las circunstancias muy concretas en determinados momentos. Pero de todas maneras la presencia inca se consolida y se torna finalmente pacífica, en el sentido de que ya llegan a una situación, a un statu quo, en el que los incas están bien afirmados en la zona y los otros grupos han aceptado seguir con ciertas relaciones que intermitentemente pueden variar, pueden modificarse según algunas circunstancias, pero nada más. En ese entonces, lo que ahora es la ciudad de Lima estaba poblada por dos culturas precolombinas que dominaban los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. Los Colli estaban en el norte, en el valle del Chillón, y los Ichma en el centro y sur, dominando el valle del Rímac y el del Lurín. Los habitantes de la Lima preinca se dedicaban básicamente a la agricultura, aprovechando la gran fertilidad que tenían estos valles. A diferencia de lo que vemos hoy, Lima no era una zona desértica. Más bien tenía grandes áreas de cultivo gracias a las decenas de canales que los antiguos limeños habían trabajado durante siglos. Con la administración inca, este valle empieza a crecer mucho más. Aparte de que existen otros tipos de ecosistemas en la costa, están los humedales y también está en la zona de lomas. Las lomas también producían, por ejemplo, el algarrobo, el guarango, que son estos árboles que también van a ser utilizados para las construcciones, para estas sociedades. Entonces, y ni qué hablar de los canales de irrigación que se elaboraron desde la época de los Lima, ¿no? Que justamente gracias a ellos es que la ciudad de Lima aún sigue siendo verde. Al menos ahora se utiliza para regar parques y jardines. Al llegar los incas, los señoríos de los Collis e Ichmas controlaban la producción agrícola a través de los canales que se desprendían sobre todo del Rímac. Cada señorío dominaba un canal específico. Por ejemplo, el señorío de Lati tenía el de Ate, Huatca el de Huatica y el señorío de Sulco el de Surco. Este último, también conocido como Río Surco, aún es visible en algunas zonas como en San Borja, sector que es reconocido en la actualidad como Patrimonio Cultural de la Nación. Todos estos canales, pese a haber sido construidos durante varios siglos, fueron mantenidos y extendidos, sobre todo por los Ichmas. La cultura Ichma es una cultura que se define como versus la cultura inca. ¿Cómo podemos definir ese momento de la cultura Ichma previa a la llegada de los incas a la costa central? Bueno, los Ichmas empiezan su desarrollo justamente al momento del declive del Imperio Huari, y es en este periodo que se llama como los desarrollos regionales, en el cual empiezan a crearse de manera autónoma en valles diferentes sociedades. ¿Y cómo definir a esa cultura Ichma materialmente? O sea, ¿cuál es, para el ojo no entrenado, o sea, cómo podríamos decir, esto es Ichma, esto es Inca? Bueno, a nivel arquitectónico, tal vez los Ichmas se caracterizan por el uso de la tapia. Este elemento arquitectónico, el cual genera volúmenes de manera rápida. Y luego los incas empiezan a incorporar elementos ya suntuosos o de carácter religioso, como por ejemplo el uso de las piedras o también las construcciones con los vanos de jamba o de doble jamba, como los que se encuentran en Puruchuco, ¿no? Y en cuanto a, por ejemplo, uso de colores o uso de ceramios, ¿hay alguna distinción?
Sí, los ichmas son muy sobrios en su producción cerámica. Es más que todo una cerámica de tipo utilitaria, doméstica, si queremos decirlo. En cambio, los incas, al incorporar su rica policromía, impregnan en ella la representación de personajes con orejones, con brazos extendidos, las representaciones geométricas de animales o de flora y fauna, ¿no? Los arqueólogos no han encontrado evidencia material que indique enfrentamientos entre los incas y los ichma, lo que sugiere una anexión pacífica. En contraste, los collis del norte sí resistieron militarmente a los cusqueños. Según la historiadora María Rostorowski, tanto el cacique de los collis como su aliado de Quibi habían resistido invasiones previas desde la sierra, pero finalmente sucumbieron ante las tropas imperiales entre 1470 y 1471. Cosa contraria sucede, por ejemplo, en el Valle del Chillón, donde sí se sabe que los collis, que eran los habitantes de esa zona, lograron ofrecer tener resistencia a los incas, y los incas, en asociación con los canta, que eran gente de la parte alta del Valle del Chillón, lograron conquistar al territorio de los collis, ¿no? Los cantas en realidad también tenían cierto interés en las zonas cocaleras de Quibi, por eso es que se aliaron, digamos, con los incas para poder conquistar ese territorio. Los incas aprovecharon no solo la vasta producción agrícola de los valles recién conquistados, sino también la extensa actividad pesquera que se desarrollaba en las costas limeñas. Y el mar ocupó un sitio fundamental para los antiguos peruanos. Aquí, justo frente a Pachacamac, estaba el sitio de Quilcay, en un sitio de pescadores, y además vemos que en mucha de la iconografía que tiene que ver con el santuario de Pachacamac se hace referencia a productos del mar. Hay una serie de pescados representados en los textiles, en las pinturas del templo pintado y también en las vasijas. Entonces la navegación era fundamental para este momento. Los incas por eso se alían con los chinchas, porque los incas, el origen está en la zona de Cusco, ¿no es cierto? Es una zona altoandina y se complementa con los productos marítimos, y esta alianza con los chinchas ha sido fundamental en la expansión del imperio. Palabras como colli, sulco o lati evocan lugares actuales como Coyique, Surco o Ate. Del mismo modo, la palabra Rímac da nombre a la ciudad de Lima. Según el quechuista Rodolfo Cerrón Palomino, la palabra Lima no es una deformación fonética de Rímac, que significa el que habla, sino una forma de pronunciar Rímac en algunos dialectos del quechua costeño, donde la R se reemplazaba por L. Cerrón Palomino también señala que esta pronunciación estaría influenciada por las lenguas aymaras que se hablaron en la región de Lima durante varios siglos y que también evitaban el uso de la letra R. Una de las cosas que también me intriga es la presencia de epónimos que revelan la presencia inca, ¿no? Están, por ejemplo, todos los sitios que se llaman Tambo, ¿no? Exacto. Armatambo, ¿no? O Limatambo, o los que son como un Tambo Inca, inclusive, ¿no? O Puente Inca. Hay estos sitios que nos hablan sobre la presencia inca. Los incas escogen básicamente el Valle de Río Rímac por su gran presencia de esta sociedad ichma y su ocupación en casi toda la extensión de los tres valles. Según la arqueóloga Luisa Díaz,
Los incas establecieron el Huamani, o provincia de Pachacámac, en la región de los Ichma, que albergaba aproximadamente 40.000 familias. Otra forma clave de organización demográfica era el UNU, o Chunga Huaranga, encabezado por un Unucamayoc, una autoridad noble designada directamente por el Inca. Cada UNU estaba compuesto por 10.000 tributarios. En los valles limeños, las crónicas mencionan la creación de 4 UNUs, 3 en los valles de Chillón, Rímac y Lurín, y 1 en el valle del río Surco. Al ingresar al valle del río Chillón, bueno, ya sucede otro proceso de dominación, ¿no? Que es el de trasladar o llevar a la población que era en estos casos muy resistente a una ocupación inca, y es más bien ocupada por otras poblaciones, por mitmas. Es por eso de que en el Valle del Chillón, por ejemplo, particularmente, se encuentra una presencia inca un poco más visible. Por ejemplo, en la Huaca de Tamboinga, en Huaca de Respiro, que se queda en Ventanilla, o Huaca Palacio Inca de Oquendo, en el Callao. La muralla de Chuquitanta, la muralla de Tungazuca, son también representaciones de esa imposición inca en el valle. Y nosotros particularmente cuando hemos ingresado con las redes de gas, hemos encontrado mucha evidencia de esa ocupación inca en la zona de Lima Norte, en esos valles. Los incas no construyeron grandes poblados en lo que hoy es Lima. Sin embargo, aprovecharon la infraestructura existente de los señoríos que conquistaron. Esto se evidencia en lugares como Tamboinga, en Puente Piedra, utilizado para funciones administrativas, o Cerro Respiro, posiblemente una residencia de élite en el mismo distrito. En San Martín de Porres, el sitio del Palacio Oquendo es otro ejemplo. En la zona de Maranga se encuentran la Huaca La Palma y el Palacio Inca en el Parque de las Leyendas, donde se han hallado adobes cilíndricos y frisos con chacanas, característicos de la época imperial. Otros sitios importantes incluyen Canto Chico y El Sauce en San Juan del Lurigancho, así como Huaycán de Cineguilla, que formaba parte de la ruta del Capajñán hacia Jauja. Además de estos sitios, es necesario mencionar a Limatambo y Armatambo, urbes que tuvieron una gran impronta inca. Y existe este lugar, Limatambo, que desciende de Rimas Tampu, ¿no? Que quedaba, según también informaciones, cerca a la actual Vía Expresa. ¿Qué sabe de ese lugar? Bueno, este sitio fue documentado por Tello, se encuentra fotografiado y lamentablemente desapareció justamente al momento, en el proceso del crecimiento urbano. Se tiene fotografías y grabados de Squire, por ejemplo, un viajero del siglo XIX, el cual muestra justamente los frisos en una de sus paredes. Este sitio debió haber sido un espacio muy importante para justamente las diferentes sociedades y curacajos que se asentaron en el Valle de Lima. Y podemos saber que era un adoratorio importante. Sí, se tienen las crónicas de que existió un adoratorio, un oráculo, el oráculo de Rímac, el hablador, el que habla. El sitio aún está en debate si se encontraba en el centro de Lima, en la zona de lo que luego sería el Hospital de Santa Ana, o se encontraba en Limatambo, ¿no? Y está el otro, que es también mencionado por las primeras crónicas de los españoles, que es Armatambo. Efectivamente. Armatambo era hoy disminuido también, enclavado en Chorrillos, era también una presencia inca importante. Por supuesto, Armatambo posiblemente con otros centros urbes de la ciudad de Lima durante el periodo ya inca, Armatambo seguramente por su ubicación estratégica en el lateral del morro, de lo que hoy es el Morro Solar,
es un sitio, o fue un sitio arqueológico impresionantemente grande, con áreas administrativas, centros ceremoniales. Se han hecho excavaciones debajo de las calles y se han encontrado las pirámides con rampa, por ejemplo, las cuales son un ejemplo muy típico de la arquitectura Ichma. Lugares como Limatambo o Armatambo han sido absorbidos por el crecimiento urbano y la majestuosidad de sus construcciones ahora son imperceptibles. Sin embargo, existen lugares usados por los incas mucho mejor conservados y estudiados, como por ejemplo Puruchuco Enate, que correspondería al Curacazgo de Lati durante el gobierno cusqueño. Todo Puruchucu, hasta donde nosotros encontramos, hasta donde tenemos las 70 hectáreas, son muros perimetrales que están cercando. Y acá, en el Palacio de Puruchucu, ellos agregan las estructuras. Por ejemplo, esta de acá, estas hornacinas, ellos lo construyen y después al otro lado, en el otro ambiente, construyen la terraza y ahí podemos ver un vano de doble jamba, característico inca. La zona de Puruchuco, habitada desde el periodo formativo hace casi 3.000 años, atravesó el intermedio tardío hasta alcanzar el horizonte tardío en el siglo XV. Hoy se extiende sobre 70 hectáreas en el valle medio del Rímac. Además de su función ceremonial, como lo demuestra el gran cementerio cercano, Puruchuco fue un importante centro administrativo. Lo principal para ellos era la redistribución y la reciprocidad. Entonces ellos aprovechan eso y aquí en Puruchuco posiblemente era donde se recogía todos estos de la reciprocidad de lo que sembraban, los tejidos, la agricultura y todo, y lo anotaban en los quipus, porque se encuentra acá un entierro de un señor, en una olla tenía 20 quipus. Entonces este quipu le servía para poder contabilizar las cosas que se daban, ¿no? Entonces parece ser que este lugar era como el centro de la zona este para poder recoger todos estos productos para luego llevarlos al Cusco, ¿no? Los incas tienen una particular manera de hacer su cerámica que es muy distintivo de ellos, que es el aríbalo, ¿no? Digamos que encontrar un aríbalo nos denota más o menos una presencia inca en la zona, ¿no? También tenemos estas ollas decoradas con doble asa y que están decoradas con lo que llaman lechos. Otra manera que nosotros tenemos los arqueólogos para identificar la presencia de incas en los tejidos es la presencia de tocapos, ¿no? Los tocapos, que son estos diseños rectangulares, tejían los incas en los uncus, probablemente en los uncus y en las fajas. Ahora, en cuanto a las evidencias de tu trabajo, lo que has encontrado, ¿qué hallazgos has encontrado que sean espectaculares o anecdóticos, que digan, wow, la presencia inca está aquí en medio de nuestra ciudad? Por ejemplo, en el año 2018, en el distrito de San Juan del Lurigancho, muy cerca a un sitio arqueológico con presencia inca, que es el Sauce, que hoy ya no existe mucho, pero está todo el cementerio debajo de la ciudad. Encontramos, por ejemplo, los restos de una tejedora que por sus rasgos fenotípicos obtenidos por el análisis de los restos óseos, consideramos que fue una mujer que tuvo arraigos andinos, pero que vivió en la costa. Y su vestimenta, los elementos suntuarios que se encontraron, nos remiten justamente a la presencia cusqueña en el Valle de Lima. Y en Chorrillos, muy cerca a Armatambo, un sitio arqueológico principal para el Curacazgo de Sulco, por ejemplo, encontramos los restos de un antiguo pescador. Este pescador, que nosotros llamamos Yacu, por ejemplo, posiblemente él vivió en ese momento de contacto entre los incas y los españoles. Esta cuestión, digamos, de tu trabajo específico, ¿qué cosas podemos encontrar? No sé si has hecho este cálculo, pero en todas las cosas que has encontrado, ¿cuánto de inca has encontrado?
Nosotros hemos encontrado, si hablamos de un 100% de los más de 2.000 hallazgos arqueológicos que hemos recuperado en los últimos 10 años, te podría decir que el 80% es la presencia ichma e inca, conviviendo en los tres valles. La administración imperial designó nuevos gobernantes en los valles limeños. Por ejemplo, nombraron al señor inca Taulichusco como curaca de los valles de Lima, mientras que en la zona conquistada a los Collis, lo que hoy es Lima Norte, colocaron a un yanacuna para gobernar. Los yanaconas eran, digamos, poblaciones, grupos también organizados, estructurados, que, digamos, están al servicio, están a las órdenes de determinadas autoridades o personajes con poder. Y por lo tanto cumplen funciones que esas autoridades o personajes con poder les encargan. Y constituyen a la postre, si queremos darle una definición, como una mano de obra, como una energía humana adicional a que esos personajes y esas autoridades puedan conseguir a través de las formas tradicionales de conseguir el trabajo de la población andina. En Pachacámac, los incas nombraron como curaca a Taulichumpi, encargado de gobernar una de las zonas más importantes de la costa peruana. Pachacámac, uno de los principales centros poblacionales de los ichmas, ya gozaba de una fama panandina en el siglo XV, no solo por sus monumentales edificaciones, sino principalmente por el poderoso oráculo que albergaba. Pachacámac se vuelve un centro fundamental, un centro administrativo religioso desde antes de la llegada de los incas. Y a lo largo de los años, como que se va creando todo un espacio sagrado en torno a este sitio. Edificios se van construyendo y por la magnitud de estos edificios nos damos cuenta de la importancia que tenía este sitio. Y esa importancia se debe a la presencia de lo que nosotros llamamos hoy día la deidad de Pachacámac. Esta deidad de Pachacámac aparentemente fue destruida por los españoles. Nosotros pensábamos en este culto que tenemos hoy de un ídolo. Sabemos que en el antiguo Perú no sucedía lo mismo, ya que Giesecke en el 38 encuentra otro ídolo que es el que está hoy día en el Museo Pachacámac. Este ídolo tenía una representación bifronte y ha sido fundamental a la hora de congregar a estas poblaciones en torno a este sitio. Por eso los incas, cuando llegan acá, controlan este espacio en la parte más alta, donde estamos ahora en el Templo del Sol. Pachacámac se ubica en el Valle del Urín y se extiende sobre unas 500 hectáreas. La zona cuenta con al menos 30 edificaciones construidas en diferentes periodos históricos. El templo viejo de la cultura Lima ya estaba en ruinas cuando llegaron los incas en el siglo XV. También hay edificios de la antigua cultura Huari y, por supuesto, de los ichma. Finalmente, en el siglo XV, la administración cusqueña construyó el Templo del Sol y el Ajiacuna, o Templo de las Vírgenes. Para entonces, Pachacámac ya era un oráculo de renombre en todo el mundo andino. En las sociedades antiguas de todo el mundo siempre se reconoce la existencia de oráculos, es decir, personas concretas, pero también entidades geográficas, físicas,
o arquitectónicas incluso, que tienen la capacidad de comunicar a los hombres, a los seres humanos, a la sociedad y a sus autoridades con los dioses, que son los que finalmente rigen el mundo. Y en ese sentido un oráculo tiene la capacidad de avisar, de poner alerta, de enviar mensajes de los dioses a los seres humanos, pero además de adelantar situaciones que se deberían dar en el tiempo. Sin duda, el elemento más importante del oráculo de Pachacámac era el ídolo, o mejor dicho, los ídolos de madera que para los antiguos andinos tenían el poder de predecir el futuro. Y efectivamente, este era un importante oráculo. Y los documentos también dicen que llegaban los peregrinos de diferentes regiones aquí a Pachacámac, que eso también se prueba en la presencia de diferentes tipos de equipos, en cerámica que viene de la costa norte, cerámica que viene de diferentes regiones. Entonces, aquí en este oráculo, además, los peregrinos llegaban hasta determinado momento y eran los sacerdotes que tenían acceso a este espacio sagrado donde se encontraba el ídolo. Y habían también mucha gente que venía a sanarse aquí a Pachacámac por los restos óseos humanos que hemos encontrado acá en el sitio. Pachacámac era el creador del mundo y cuentan los cronistas que el simple movimiento de su cabeza hacía temblar la tierra. Por eso que era también el señor de los temblores, conocido, ¿no es cierto?, porque este movimiento. Y cuando llegan los españoles, están entrando a Lima, hay un gran temblor y cuentan los españoles que comienza a temblar la tierra cuando ellos se están dirigiendo aquí hacia Pachacámac. En 1533, Hernando Pizarro se encontraba en Pachacámac por órdenes de su hermano Francisco Pizarro, quien mantenía prisionero a Atahualpa en Cajamarca. Hasta allí había llegado con la consigna de cargar con todo el oro y la plata que pudiese saquear del recinto. Pero en algún momento ingresa a la cámara sagrada donde se encontraba el ídolo, el dios de Pachacámac, hecho de madera. Y ahí se produce uno de los eventos más traumáticos de la historia del Perú. Según el cronista Miguel Estete, comienza a destruir violentamente el ídolo ante la mirada atemorizada de los nativos. Esta cruz es el arma con la cual deberíais defenderos de estos demonios. Uno de los edificios más importantes del complejo es el Templo del Sol, construido casi íntegramente durante la administración inca en el Valle del Lurín. Aquí en el Templo del Sol son 5 plataformas que tienen los ingresos también un poco restringidos. Está la doble jamba, están los muros pintados y se acondicionan las partes bajas con arquitectura de piedra y es complementada después con adobes que tienen ciertas características que son diferentes a los adobes de épocas anteriores. Entonces, aquí lo que se hace es la arquitectura inca en los principales edificios construidos especialmente para tener un control dentro del sitio y los otros edificios se acondicionan para tener el complemento de esta arquitectura. Y hay toda una secuencia constructiva en Pachacámac, que lo vemos desde la época Lima, y que los incas simplemente
ellos están remodelando y acondicionando y creando eso. Otro edificio inca a tener en cuenta era el Ajiahuasi, o Templo de las Vírgenes. Estas estructuras, encontradas en varias regiones del Tahuantinsuyo, desempeñaban un papel crucial en la administración imperial. Los Ajiahuasi jugaban un rol importante en esta administración incaica porque era el espacio donde se producían los textiles, se producía chicha, se producían los alimentos para las principales festividades. Y no hay que olvidarnos todo el tema de reciprocidad, ¿no es cierto? Venían los peregrinos con sus ofrendas aquí a Pachacámac y de todas maneras tenían que recibir a cambio de esas ofrendas algo. Entonces, por eso que hay estos importantes ajiahuasis en muchos sitios. El de Pachacámac, que es uno de los más importantes también, pero estaban lo que conocíamos o lo que se dice que eran las mujeres escogidas, que estaban a dedicación exclusiva ahí. Al lado de este ajiahuasi hay un pequeño terreno de cultivo, entonces probablemente también estaba relacionado a la producción de alimentos y toda la organización de las festividades aparentemente se realizaba en estos espacios dedicados a las mujeres escogidas. Pachacámac no solo destacaba en la costa central por sus templos y el oráculo, también era un punto clave del Capac Ñan, la gran ruta prehispánica que atravesaba los Andes. En Lima, el camino se bifurcaba en varias rutas secundarias. Pero creo que algo que es interesante y que tenemos que saber es que hay esta calle norte-sur, que hoy se conoce como el final del Capac Ñan, ya existía antes de la llegada de los incas. Los incas cuando llegan, ¿qué hacen? Esta calle la remodelan. ¿Y la remodelan para qué? Para tener el control absoluto del ingreso a la zona de los templos. Cierran los accesos y comienzan a dirigir el camino de estos peregrinos hasta la zona de los principales templos. Saludos. ¿Ya está cerca el Valle del Chillón? Sí, está aquí cerca nomás. Si te apuras, puedes llegar antes del anochecer, ¿eh? Añay. ¡De nada! ¡Suerte! A lo que ahora es la región Lima llegaban varios troncales del Capac Ñan. Esas supercarreteras prehispánicas por donde se movilizaban personas, encomiendas y chasquis, quienes llevaban precisamente mercancía y hasta los propios quipus trasladando mensajes en una complicada pero muy efectiva red de postas. Para los incas era fundamental el mantenimiento de esta red de caminos, pues permitía administrar efectivamente su vasto imperio. Cuando uno comienza a pensar en el Capac Ñan y lo que entendemos como los caminos prehispánicos, muchas veces tenemos que entender que lo que hay, el Capac Ñan en realidad articula una serie de caminos que ya existían en distintas regiones. Los articulan dentro de un proyecto político mayor, pero ya habían caminos en las regiones y lo que hace el Capac Ñan es lo que hacen los incas a través del Capac Ñan a la hora de llegar a las regiones es utilizar muchas veces esta infraestructura reutilizando canales, regadíos, terrazas, caminos, ¿no? El Capac Ñan entonces llega a Lima y se incorpora básicamente alrededor de un centro mayor que es el centro de Pachacámac.
El centro de Pachacámac se convierte en el punto central del Capañán en la zona de Lima y es la confluencia de dos rutas importantes. El camino de la costa o de los llanos, que viene más o menos desde la zona de Pisco, Chincha y va hacia el norte, y un camino transversal que une el sitio de Pariacaca, el santuario de Pariacaca, el Apu Pariacaca, con el santuario de Pachacámac. Ya para la época imperial, el Capañán era la principal ruta de administración imperial. Por este camino pasaban los impuestos y las comunicaciones que permitían la manutención del Estado inca. Los chasquis solían llevar encomiendas y quipus con información valiosa a las distintas zonas del Tahuantinsuyo, incluyendo la costa central. A nosotros nos solían decir que Lima estaba vacía, ¿verdad? Y que a Pizarro lo habían engañado, y que lo habían traído el 18 de enero y que todo era bonito y después se lo habían engañado, o que tenía una importancia estratégica solo en función al mar. Pero cuando nosotros vemos arqueológicamente, la costa central peruana es geopolíticamente importante, ¿no? Y ha sido parte importante, tiene el santuario Pachacamac, entonces yo creo que sí era un punto estratégico y que fue un poco el centro de cómo los incas establecieron una hegemonía en la región, ¿no? Personalmente creo que los incas potenciaron a esta nación Ichma que hablábamos y que terminó teniendo una importancia regional mayor a la que tenía anteriormente. Una ruta del camino inca de la costa llegaba a Lima desde el valle de Chancay, entrando por Ancón, donde aún se conserva un tramo de más de 6 kilómetros. Este camino habría atravesado lo que hoy es la ciudad hasta llegar al actual Palacio de Gobierno. Algunos tramos pasaban por la muralla de Tungazuca en Comas o la muralla de Chuquitanta en el límite entre San Martín y el Callao. Otro segmento de la ruta conocido es el que cruza la Universidad Católica, que en realidad es una arteria secundaria de la cultura Ichma. Básicamente viene del norte, el Camino de los Llanos viene del norte, por la avenida Tupac Amaru, llega más o menos alrededor de la plaza. Regal dice que va por Torrico y digamos, va hacia Paralelo Aviación, digamos, llega a Caminos del Inca y de ahí se iría hasta el santuario Pachacamac. La otra propuesta más bien piensa que llega por la Tupac Amaru y va más por, digamos, la zona de Paseo de la República, República de Panamá y de ahí ya, digamos, hacia el sur, hacia Pachacamac, ¿no? No tenemos ahí mismo, o sea, eso ya está cubierto por la ciudad. Hay algunas secciones que tienen este nombre, Caminos del Inca, por ejemplo, que ya da referencia a eso. Pero, por ejemplo, un poquito a las afueras de Lima, en el Valle del Lurín, en Cieneguilla, todavía es posible ver el camino. Si uno sube de Cieneguilla hacia Chontay, un poco, ya estamos hablando de a pocos minutos de la Plaza de Armas, hay una sección del camino que se ve en el zócalo del cerro que está en más o menos buen estado, inclusive en la zona de Chontay hay trabajos de conservación que se puede ver, ¿no? El Capañán es un patrimonio de la humanidad y es reconocido internacionalmente como una obra de ingeniería y administración de primer nivel, debido a su precisión y longitud. Más allá del turismo, Lima es una ciudad que crece sin espacios públicos. Entonces, de alguna medida, los sitios arqueológicos, las huellas incas, ichmas y anteriores, nos da estos espacios públicos, estos lugares que a veces no tenemos. Y el Capañán nos da la ruta para integrarlos. Ha habido proyectos y hay todavía iniciativas para tratar de hacer, no sé, maratones siguiendo lo que fue el Capañán o señalizar dentro de Lima los puntos que eran importantes del Capañán, para que de esa manera contribuyamos a construir un poco una sensación de grupo, ¿no? A veces en Lima estamos demasiado fragmentados, sentimos que vivimos en guetos, venimos de distintas partes. Toda esa diversidad que tiene nuestra ciudad tiene que encontrar también una historia en común, una idea que nos ayude a articularnos un poco, ¿no? Así como el Capañán, Pachacámac y Armatambo,
las huellas del imperio inca aún se pueden encontrar en la ciudad. Solo es cuestión de investigar y observar detalladamente. Y ahora creo que un poco para terminar este viaje que nos ha traído hasta la presencia de los incas en Lima, me gustaría un poco hacer esta reflexión acerca de este divorcio que hoy vemos entre la región de los Andes y la costa, ¿no? Como que fueran escenarios completamente distintos. Y yo creo que los incas por algo llegaron hasta aquí. Está, bueno, la historia, y en algún momento la he visto comprobada, de que el inca comía el pescado directamente el mismo día, ¿no? Pescado en la región de Arequipa y luego llegaba al Cusco, ¿no? ¿Cuán importante era la presencia de la costa, y si podemos puntualizarla en Lima, para los Andes, ¿no? Que eran andinos, principalmente la cultura inca, ¿no? Sí, por supuesto. Los incas encuentran en la costa una gran cantidad de recursos, los cuales posiblemente conocieron de manera de comercio. Y es la importancia en la costa la que lleva a los incas justamente a anexar estos valles. Y los caminos transversales y los caminos de intervalles son la muestra más clara de que la costa y la sierra siempre estuvieron unidas. Y existen evidencias en Lima de ocupación serrana, ocupación de la sierra, de épocas tan antiguas como desde la cultura Lima. Y igualmente en la sierra se puede encontrar todavía la presencia de elementos oriundos de la costa. Oye, te agradezco un montón por acompañarme en este viaje para conocer la presencia de los incas en Lima, ¿no? Para profundizar sobre la presencia inca en la capital, es necesario consultar algunos textos fundamentales. De esta manera, podemos tener una imagen más completa de la Lima prehispánica. María Rostoroski tiene hasta 3 libros que tratan sobre lo que fue las ocupaciones acá en la costa central, en Lima, ¿no? Tiene el libro Pachacámac, donde describe la ocupación del Valle del Lurín un poco. Hay un libro también que ha tocado el tema recientemente, que es el libro La Lima que encontró Pizarro, de la historiadora Ginla Cogorno, que es un libro básicamente de divulgación en la que relata con un lenguaje fácil cómo era la vida en la época en que llegaron los españoles para acá. Recientemente nosotros hemos publicado 2 volúmenes que se llama precisamente Incas en Lima, que es trabajo de 31 investigadores sobre lo que fue la conquista del territorio, pero no solamente de la provincia de Lima, que son los 3 valles, sino desde Barranca hasta Cañete, ¿no? Durante este recorrido hemos desenterrado las raíces incas de Lima metropolitana. Y como hemos visto, los incas llegaron en la segunda mitad del siglo XV para conquistar los valles de Chillón, Rímac y Lurín, anexando a los Ichma de manera pacífica, pero a los Collis de manera militar. Hoy podemos ver su presencia en nuestra ciudad, como por ejemplo el fabuloso Templo del Sol aquí en Pachacámac, pero también las huellas del Capac Ñán, que hoy las seguimos utilizando, pero transformadas en vías totalmente modernas en algunos casos. Por supuesto que también hemos analizado el caso de Armatambo, que sigue ahí en Chorrillos. Conocer este pasado imperial de Lima nos permite ampliar nuestro horizonte acerca de lo que significó la presencia inca, que aunque breve en la ciudad, nos dejó importantes registros. Hasta la próxima.